Robaron a la mujer apache equivocada. Al amanecer, un legendario pistolero ya estaba en la cerca. Algunos errores solo se cometen una vez. Los hombres que tomaron a Ayana del cañón cometieron el suyo cuando la vieron sola y pensaron que estaba desprotegida. Vieron el trabajo de cuentas en su ropa, las armas tradicionales a su lado, y asumieron que era solo otro premio para vender por el territorio. Lo que no vieron fue el rastreador con el que viajaba. Aquel cuyo nombre la gente solo susurraba después de mirar por encima del hombro. El que llamaban el ajuste de cuentas. Para cuando se dieron cuenta de su error, él ya venía en camino. Las manos de Ayana estaban atadas a su espalda con una cuerda de cáñamo áspera que le cortaba las muñecas. La cerca de madera presionaba contra sus omóplatos mientras Saras Malek la rodeaba como un comprador inspeccionando ganado. Detrás de él, el sol ascendía hacia su punto más alto, convirtiendo el aire del desierto en espeso y quieto. Dos de sus hombres, Wade y Porter, estaban cerca de la casa del rancho, con los rifles apoyados descuidadamente en sus hombros. Habían estado bebiendo desde que llegaron, celebrando lo que Cyrus seguía llamando su mejor captura en meses. Ella no había hablado desde que la arrojaron sobre el caballo. Ni cuando Wade la abofeteó por escupirle. Ni cuando Porter sugirió que deberían probar la mercancía antes de la venta. Ni cuando Cyrus les advirtió a ambos que la mercancía dañada traía precios dañados. Solo los observaba con ojos que contenían algo que ninguno reconoció. No era miedo. Cyrus se agachó frente a ella ahora, mostrando sus dientes manchados de tabaco a través de una sonrisa. Extendió la mano para tocar una de sus trenzas, y ella apartó la cabeza. El movimiento lo hizo reír. Le gustaban las que aún tenían pelea. Hacía más satisfactoria la ruptura. ¿Tienes nombre?, preguntó, sabiendo que no respondería. Nunca lo tenían al principio. No importa dónde vayas, te darán uno nuevo de todos modos. Algo más fácil de recordar para la gente civilizada. La mirada de Ayana se desplazó más allá de él, escaneando el desierto vacío más allá de la cerca. El paisaje se extendía interminablemente en todas direcciones, roto solo por matorrales dispersos y el brillo del calor que ascendía de la tierra cocida por el sol. No había jinetes, ni nubes de polvo, nada más que silencio y distancia. Cyrus siguió su mirada y se rió entre dientes. Nadie viene por ti, cariño. Nos aseguramos de eso. Quienquiera que estuviera viajando contigo probablemente está a millas de aquí. Todavía tratando de averiguar por dónde fuimos. Se puso de pie, sacudiéndose las rodillas. Te moveremos mañana por la mañana. Tengo un comprador esperando cerca del puesto comercial a 3 días al oeste. Hasta entonces, solo siéntate tranquila y mantén esa bonita boca cerrada. Se volvió hacia la casa del rancho, gritando por encima del hombro. Wade, tráele agua. No la necesitamos muriendo antes de que nos paguen. Wade se apartó de la pared de la casa y caminó hacia el pozo, con su rifle colgando flojo en su agarre. Porter se quedó donde estaba, liando un cigarrillo y observando a Ayana con ojos que le erizaban la piel. Ella probó las cuerdas de nuevo, buscando alguna debilidad en los nudos. Sus dedos no encontraron ninguna. Quien las había atado sabía su oficio. El sol golpeaba los postes de la cerca, haciendo que la madera estuviera casi demasiado caliente para tocarla. En algún lugar a lo lejos, un halcón gritó. El sonido cortó la quietud como una advertencia. Cyrus estaba casi en los escalones del porche cuando se detuvo. Su cabeza se inclinó ligeramente y su mano se acercó al revólver en su cadera. Porro notó el cambio primero, enderezándose y dejando caer el cigarrillo a medio liar. Wade se congeló a mitad de camino entre el pozo y la cerca. El cubo de agua olvidado. Todos lo oyeron al mismo momento. El sonido de un solo caballo caminando lento y constante a través del desierto. Sin apresurarse, sin esconderse, solo viniendo. Los ojos de Ayana se cerraron brevemente. Y cuando se abrieron de nuevo, algo había cambiado en su expresión. No era alivio exactamente, algo más frío que eso. Algo que parecía casi piedad. La mano de Cyrus se apretó alrededor del mango de su arma mientras miraba hacia el horizonte.
Los golpes de casco se hicieron más fuertes, medidos y pacientes como un reloj contando hacia atrás. ¿Quién demonios es ese? La voz de Porter se quebró ligeramente en la última palabra. El jinete apareció a través del brillo del calor como un fantasma tomando forma sólida. Se sentaba erguido en la silla, con su sombrero oscuro bajado. Incluso desde la distancia, había algo en la forma en que se movía que hizo que Wade diera un paso atrás inconscientemente. El extraño cabalgó directamente hacia la línea de la cerca y se detuvo exactamente a 20 pasos. Lo suficientemente cerca para ser visto claramente, lo suficientemente lejos para tener opciones. Por un largo momento, nadie se movió. Luego el jinete desmontó en un solo movimiento fluido y se paró junto a su caballo, con la mano descansando fácilmente cerca de su funda. No sacó, no necesitaba hacerlo. Su sola presencia cambió la presión del aire en el patio. Cyrus encontró su voz, aunque salió más ronca de lo que pretendía. Esto es propiedad privada, amigo. Mejor que sigas tu camino. El hombre en la cerca no respondió. Sus ojos, visibles ahora bajo el ala del sombrero, se movieron de Cyrus a Wade Porter, catalogando amenazas con la eficiencia de alguien que lo había hecho antes, muchas veces. Luego su mirada se posó en Ayanna, aún atada contra la cerca, y algo parpadeó en su rostro demasiado rápido para nombrarlo. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, casi conversacional, pero se escuchó perfectamente en todo el patio. «Tienes algo que me pertenece». Fue entonces cuando Cyrus Maddox se dio cuenta de que no sabía el nombre de este hombre. Pero en algún lugar profundo en sus entrañas, en ese lugar donde vive el instinto, de repente entendió por qué Ayanna no había parecido asustada. Ella había estado esperando. La garganta de Cyrus se secó. La forma en que el extraño estaba allí, paciente como la muerte misma, hizo que algo se retorciera en sus entrañas. Había visto hombres peligrosos antes. Diablos, se consideraba uno. Pero esto era diferente. Este hombre no estaba fanfarroneando ni amenazando. Solo estaba declarando un hecho. Como si mencionara el clima. Ahora espera, dijo Cyrus, forzando confianza en su voz. Su mano se quedó cerca del revólver. Pero no sacó. Todavía no. No sé quién eres, amigo, pero no tienes derecho aquí. Esta mujer viajaba sola. Sin papeles, sin escolta. Eso la hace presa justa en estas partes. La expresión del extraño no cambió. Voy a caminar hasta esa cerca. Voy a cortar esas cuerdas. Luego nos iremos cabalgando de aquí. Su tono permaneció conversacional. Puedes dejar que eso pase o puedes intentar detenerlo. Tu elección. Porter encontró su coraje. O tal vez solo su estupidez. 3 contra 1, señor. Pensaría muy bien esas probabilidades. Por primera vez, algo como diversión tocó el rostro del extraño. No una sonrisa. Exactamente. Algo más frío que eso. 3. Lo dijo como probando la palabra. He enfrentado peores. Wade cambió su peso. El cubo de agua aún colgando olvidado de su mano. Sus ojos se movieron entre Cyrus y el extraño. Esperando una señal. El rifle contra su hombro de repente se sentía más pesado de lo que debería. Ayanna observaba todo sin hablar. Las cuerdas le habían raspado las muñecas hasta sangrar, pero apenas lo notaba. Su enfoque estaba completamente en el hombre en la cerca. Ella sabía lo que estaba a punto de pasar. Lo había visto antes 2 veces en diferentes territorios con diferentes hombres que habían cometido diferentes errores. El resultado siempre era el mismo. Cyrus se humedeció los labios. Mira, tal vez podamos llegar a un acuerdo. ¿Quieres a la mujer? Bien. Pero pusimos tiempo y suministros en esto. Merecemos compensación por nuestras molestias. ¿Compensación? El extraño repitió la palabra lentamente, como dándole vueltas en su mente. Ataste a una mujer apache, la arrastraste por el desierto, y ahora quieres que te paguen por devolverla. Dio un solo paso adelante, solo uno.
Pero de alguna manera la distancia entre ellos se sintió como si se hubiera reducido a la mitad. Así no funciona. Algo en Cyrus se rompió. Tal vez era miedo. Tal vez orgullo. Tal vez solo el peso de demasiados años haciendo cosas como estas sin consecuencias. Su mano bajó al arma. La mano del extraño se movió. No fue rápido como el relámpago es rápido. Fue rápido como el tiempo se detiene cuando das un paso desde un acantilado y te das cuenta de que no hay vuelta atrás. Un momento su mano estaba a su lado. Al siguiente, su revólver estaba fuera de la funda y apuntando al pecho de Cyrus. El martillo ya amartillado. Nadie había visto el saque. Solo habían visto el resultado. Cyrus se congeló, con su propia arma a medio sacar. El rifle de Webb comenzó a subir, pero una mirada del extraño lo hizo reconsiderar. La mano de Porter tembló cerca de su cinturón de armas, pero tampoco se movió. Todos quedaron congelados en ese momento, equilibrados en el borde de la violencia. Mi nombre, dijo el extraño en voz baja, es Kell Drummond. Algunos me llaman el ajuste de cuentas. Puede que hayas oído historias. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Todas son ciertas. El color abandonó el rostro de Cyrus. Había oído historias. Todos lo habían hecho sobre un rastreador que nunca perdía un rastro. Sobre un pistolero que nunca fallaba. Sobre un hombre que había entrado solo en el escondite de una banda y salido 2 horas después mientras la banda se quedaba atrás. Residentes permanentes de cualquier infierno que acogiera a hombres como ellos. Eres él, susurró Webb, las palabras apenas audibles. Los ojos de Cal nunca dejaron a Cyrus. Tomaste algo mío. He venido a recuperarlo. Ahora tienes una oportunidad de salir de esto respirando. Bajen sus armas. Todos ustedes hágalo despacio. El viento se levantó, arrojando polvo por el patio. En algún lugar a lo lejos, ese halcón gritó de nuevo. Los ojos de Ayanna se movieron entre los 4 hombres, observando cómo la matemática de la violencia se calculaba en tiempo real. La mano de Cyrus se movió hacia su arma. Y fue entonces cuando todo salió mal. El arma de Cyrus salió del cuero. El primer disparo de Cal lo tomó en el hombro, girándolo hacia un lado antes de que pudiera apuntar. El sonido resonó en el desierto como un latigazo, y de repente todo era movimiento y caos. Wade levantó su rifle, pero Cal ya se había movido, agachándose mientras el disparo pasaba por encima de su cabeza. Su segunda bala atrapó a Wade en el muslo, dejándolo gritando en el polvo. Porter sacó su arma, incluso logró disparar. La bala levantó polvo a 3 pies de la bota de Cal. Nunca tuvo oportunidad de un segundo disparo. La tercera bala de Cal atravesó su mano armada, y el revólver de Porter golpeó el suelo antes de que él lo hiciera, agarrando sus dedos destrozados y aullando. Todo el intercambio tomó menos de 5 segundos. Cal se levantó de su agachamiento, con humo aún saliendo de su cañón. Su respiración no había cambiado. Su mano era firme como piedra. Caminó hacia adelante, cerrando la distancia hasta la cerca donde Ayanna estaba atada. Su arma nunca vaciló de los 3 hombres heridos. Cyrus se retorcía en el polvo, su hombro sangrando, pero no fatal. La bala había salido limpia, sin tocar nada vital. Cal lo había querido así. Wade agarraba su pierna, gimiendo. Porter se había puesto pálido y silencioso, probablemente entrando en shock por la herida en la mano. Nos disparaste, jadeó Cyrus, incredulidad mezclada con dolor. Íbamos a bajarlos. Íbamos a... No, no lo iban a hacer. Cal llegó a la cerca. Con su mano libre, sacó un cuchillo de su cinturón y cortó las cuerdas de Ayanna en 3 golpes rápidos. El cáñamo cayó, y ella inmediatamente trajo sus manos adelante, frotando la circulación de vuelta a sus muñecas. ¿Estás bien? La voz de Cal se suavizó ligeramente cuando le habló a ella. He estado peor. Su primera palabra desde la captura salió ronca pero firme. Te tomó bastante tiempo. Tuve que rastrearte a través de 3 cruces de arroyo. No fueron estúpidos.
Miró a los hombres heridos. Solo lo suficientemente estúpidos. Cyrus luchó por sentarse. Su mano buena presionada contra su hombro sangrante. ¿Quién es ella para ti? ¿Tu mujer? Tú. No importa quién sea. La voz de Cal se enfrió de nuevo. Lo que importa es que la tomaste. Ahora respondes por ello. Necesitamos un doctor. Wade gimió desde el polvo. Estoy sangrando mucho. Cal los estudió por un largo momento, su rostro ilegible. Luego miró a Ayanna. Tú decides. Ella caminó más cerca de Cyrus, el rifle firme en sus manos. Sus ojos no tenían misericordia, pero tampoco crueldad. Solo una evaluación práctica plana. El puesto comercial está a mediodía de cabalgata al este. Pueden llegar si salen ahora y no paran. Nos estás dejando ir. La incredulidad coloreó la voz de Cyrus. Te estoy dejando vivir lo suficiente para difundir la palabra. La mandíbula de Ayanna se apretó. Díganle a todos los que encuentren qué pasa cuando tocan a mujeres apache. Díganle sobre el hombre que vino por mí. Díganle su nombre. Cal se movió hacia donde estaban atados los caballos cerca de la casa del rancho. Tomó las riendas de 3 de ellos, los animales de mejor apariencia del grupo, y los llevó a donde estaba. Estos son compensación por sus molestias. El resto de su equipo se queda aquí. Salen solo con lo que llevan puesto y sus heridas. Porter se había puesto verde. Moriremos ahí fuera. Tal vez. La expresión de Cal no cambió. O tal vez lleguen al puesto comercial y pasen el resto de sus vidas recordando este día. De cualquier modo, se van ahora. Tiró de Cyrus bruscamente para ponerlo de pie. Ignorando el gemido del hombre, Wade logró ponerse de pie por sí solo, su pierna aún sangrando, pero más lento ahora. Porter acunaba su mano arruinada contra su pecho. Cal señaló al este. Empiecen a caminar. Sus caballos están en el corral. Tómenlos y váyanse. Los 3 hombres cojearon hacia el recinto, apoyándose unos en otros. Sus armas yacían esparcidas en el polvo donde habían caído. Ninguno miró atrás. Ayanna los observó irse, su expresión ilegible. Cuando estaban a 50 pasos, finalmente bajó el rifle. Podrías haberlo terminado, dijo en voz baja. Podría haberlo hecho. Cal recogió las riendas de los 3 caballos capturados. Pero los hombres muertos no cuentan historias. Estos 3 hablarán. La palabra se extenderá. Y la próxima vez, hombres como ellos recordarán lo que pasó aquí. Pensarán 2 veces. La miró directamente ahora. ¿Estás herida? Nada que no sane. Algo parpadeó en sus ojos. Alivio, tal vez. O algo más profundo que eso. Bien. Deberíamos movernos. Podrían volverse valientes de nuevo una vez que estén lo suficientemente lejos. Pero Ayanna no se movió. Sus ojos se habían fijado en algo cerca de la casa del rancho, y todo su cuerpo se había puesto rígido. Cal. Su voz era apenas un susurro. ¿Hay alguien más aquí? La mano de Cal fue a su revólver. El movimiento tan suave que parecía practicado 1000 veces. Sus ojos siguieron la línea de visión de Ayanna hacia la casa del rancho, escaneando la puerta sombría y la única ventana al lado. Nada se movía. Pero en un lugar tan silencioso, la quietud misma podía ser una advertencia. ¿Cuántos? Su voz era apenas un susurro. 1, tal vez 2. Dentro, Ayanna cambió su peso, preparándose. Los oí antes. Pensé que eran solo ratas, pero el piso crujió mal. Demasiado pesado. La mandíbula de Cal se apretó. Había despejado el exterior demasiado rápido, enfocado en la amenaza inmediata de Cyrus y sus hombres. Error de novato. El tipo que hacía que la gente terminara enterrada. Quédate detrás de la cerca. Cubre la puerta. No. La respuesta de Ayanna fue plana. Si hay otra mujer ahí dentro, estará aterrorizada. Necesita verme a mí primero, no a ti.
Antes de que pudiera discutir, ella se movía hacia la casa. El rifle listo, pero no apuntado. Sus pasos eran cuidadosos, probando cada tabla del porche antes de poner todo su peso. Cal la siguió a 3 pasos detrás, su revólver rastreando la ventana. La puerta estaba ligeramente abierta, balanceándose en bisagras viejas. El interior era oscuro comparado con el brillante sol del desierto, haciendo imposible ver dentro. Ayanna se detuvo en el umbral, escuchando. Luego habló, su voz suave pero clara. No estamos aquí para lastimarte. Los hombres que te trajeron se han ido. Estás a salvo ahora. El silencio respondió. Luego, tan bajo que casi se perdió. Una voz pequeña. Dijeron que nadie vendría. Una niña. La expresión de Ayanna se endureció, pero su voz se mantuvo suave. Mintieron. ¿Puedes venir a la puerta? Despacio, solo queremos ayudar. Movimiento en la oscuridad. Una forma emergió gradualmente, los ojos ajustándose a la luz. Una niña, tal vez de 12 años, con cabello enmarañado y un vestido roto en el dobladillo. Sus pies estaban descalzos, cubiertos de polvo y pequeños cortes. Había estado aquí más que solo hoy, días, tal vez. Sus ojos estaban hundidos de una manera que hablaba de cosas que ningún niño debería presenciar. No era apache, no era blanca, tampoco. Herencia mixta, probablemente el tipo que la hacía valiosa para hombres como Cyrus. Fácil de tomar, difícil de rastrear. Nadie que levantara suficiente ruido para importar. ¿Cuál es tu nombre? Ayanna bajó el rifle completamente, apoyándolo contra la barandilla del porche. Mila. La voz de la niña se quebró por el desuso. Me tomaron del asentamiento. Dijeron que me devolverían si mis padres pagaban, pero nunca vinieron. Cal enfundó su arma y se agachó, haciéndose más pequeño, menos amenazante. ¿Cuánto tiempo has estado aquí, Mila? No lo sé. Mucho tiempo. Me seguían moviendo. Lugares diferentes. Este era el más nuevo. Se abrazó a sí misma, temblando a pesar del calor. ¿De verdad me van a sacar de aquí? Sí. Ayanna entró por la puerta, cerrando la distancia lentamente. Pero necesitamos saber si hay alguien más aquí. ¿Hombres? ¿Otras niñas? Mila sacudió la cabeza. Solo yo ahora. Había otra niña, pero la vendieron la semana pasada antes de que llegara la mujer apache. Miró a Ayanna con algo como esperanza comenzando a romper el miedo. Dijeron que las mujeres apache peleaban. Dijeron que mordiste la mano de Wed tan fuerte que casi te dejó caer. Un fantasma de sonrisa tocó los labios de Ayanna. Lo hice. Bien. Algo feroz parpadeó en los ojos jóvenes de Mila. Me alegro. Cal se puso de pie, escaneando rápidamente el interior de la casa del rancho. Una habitación principal apenas amueblada. Una mesa. 2 sillas. Algunas mantas en la esquina donde Mila probablemente había dormido. Evidencia de otros. Cautivos, pedazos de tela. Un zapato desgastado de niño. Marcas en la pared donde alguien había contado días. Su rostro se enfrió. Esto no era solo una captura única. Era una operación. Cyrus y sus hombres habían estado haciendo esto por un tiempo, y Ayanna había sido solo la última en una larga línea de víctimas. La única diferencia era que ella tenía a alguien que venía por ella. Vamos a quemarlo. La voz de Cal era plana. Todo ello. Este lugar no merece seguir en pie. Ayanna asintió. Después de que nos vayamos, Mila necesita comida y agua primero. Encontraron suministros en una caja cerca de la pared trasera. Carne seca, pan rancio, un cantimplora aún medio llena. Mila comió como si no hubiera visto comida en días, lo cual probablemente no había tenido. No comida real, solo lo suficiente para mantenerla viva y rentable. Mientras comía, Cal salió y miró al este, donde Cyrus y sus hombres habían desaparecido. Ya se habían ido, tragados por la distancia y el brillo del calor. Pero esto no había terminado.
No realmente, porque ahora había una niña que necesitaba protección. Y eso lo cambiaba todo. Kalayana apareció en la puerta. Ella dice, hay un cuarto hombre. No estaba aquí cuando me trajeron, pero se supone que regresa. Su mano se acercó de nuevo a su arma. ¿Cuándo? Antes del anochecer, los ojos de Ayana se encontraron con los de él. Podríamos huir estar a millas antes de que llegue. O podríamos esperar. El viento del desierto se levantó de nuevo, llevando polvo y la promesa de más violencia por venir. Ayana estudió el rostro de Cal, leyendo la decisión antes de que la dijera. Había visto esa expresión antes, la que decía que ya había hecho la matemática de la violencia y aceptado el costo. Era la misma mirada que había tenido cuando rastrearon a los hombres que saquearon su aldea. La misma que tenía cuando encontraron lo que quedaba de su hermana menor. Esperamos, dijo finalmente. La niña dijo que él es el que maneja el dinero. El verdadero arquitecto de esta operación. Cyrus y los otros eran solo manos contratadas. Ya no es nuestra pelea. Pero incluso mientras Ayana lo decía, sabía que era mentira. Había sido su pelea desde el momento en que los ojos hundidos de Mila la miraron con esa esperanza frágil y desesperada. La misma esperanza que Ayana había dejado de permitirse después de que su hermana muriera. Cal revisó su revólver, contando balas. 3 gastadas, 3 restantes. Siempre ha sido nuestra pelea. Es por eso que hacemos esto. Las palabras colgaban en el aire entre ellos. Historia no dicha, pérdidas compartidas, un vínculo forjado en el duelo, y el tipo de justicia que llegaba demasiado tarde para salvar a las personas que amabas, pero justo a tiempo para evitar que le pasara a alguien más. Mila emergió de la casa del rancho, masticando la carne seca. Había encontrado una manta en algún lugar y se la envolvió alrededor de los hombros a pesar del calor, necesitando el peso y el consuelo. El hombre que viene, su nombre es Vance. Es peor que los otros. ¿Peor? ¿Cómo? La atención de Cal se agudizó. Más inteligente, más malo. Cyrus le tenía miedo. Se sentó en el escalón del porche, sus pies descalzos colgando. Golpea diferente a los otros, como si supiera exactamente dónde duele más, pero no deja marca. Ayana se agachó a su lado. ¿Te lastimó? Lo intentó. La voz de Mila se volvió silenciosa. Yo lo mordí también. Lo hice sangrar. Dijo que la próxima vez me rompería la mandíbula, para que no pudiera. Miró a Ayana con ojos que habían envejecido más allá de sus años. Pero no habrá próxima vez ahora, ¿verdad? No. La mano de Ayana descansó brevemente en el hombro de la niña. No la habrá. Cal inspeccionó el patio del rancho, ya planeando. La línea de la cerca ofrecía algo de cobertura. El pozo proporcionaba una posición defensiva. El corral podía atrapar o canalizar movimiento. Había peleado en terreno peor con peores probabilidades. Mila, cuando este hombre llegue, necesito que entres en la casa, detrás de la mesa. No salgas hasta que uno de nosotros te diga que es seguro. ¿Y si ninguno de los dos puede decírmelo? La pregunta era demasiado práctica para alguien tan joven. Ya había aprendido que los adultos no siempre sobrevivían para cumplir sus promesas. Entonces esperas hasta la oscuridad total. Toma el caballo más pequeño del corral y cabalga al norte. Hay un asentamiento misionero a 3 días. Diles que Kel Drummond te envía. Te acogerán. La niña asintió lentamente, memorizando las instrucciones. Habilidades de supervivencia aprendidas por necesidad. El sol había comenzado su descenso, pintando el desierto en tonos de ámbar y óxido. Las sombras se alargaban por el patio. En algún lugar a lo lejos, un coyote aulló. Sonidos normales, el tipo que enmascararía la aproximación de un solo jinete hasta que estuviera cerca. Ayana se movió para pararse junto a Cal cerca de la cerca. Lo suficientemente cerca que sus hombros casi se tocaban. Después de esto, deberíamos considerar parar. Lo hemos considerado antes. Esta vez, lo digo en serio. Pero no había convicción en su voz.
Ambos sabían la verdad. Personas como ellos no paraban. Solo seguían moviéndose, siguiendo el próximo rastro, respondiendo a la próxima injusticia hasta el día en que fueran demasiado lentos o demasiado cansados o simplemente demasiado desafortunados. Tu hermana no querría esto para ti, dijo Cal en voz baja. Mi hermana está muerta porque hombres como Vance existen. La mandíbula de Ayanna se apretó. Así que seguimos hasta que haya uno menos de ellos en el mundo. Cal no discutió. No había nada que discutir. Ella tenía razón, y ambos lo sabían. Esto era en lo que se habían convertido después de que la pérdida les quitara todo lo suave. Dos personas que habían elegido ser lo que cazaba a los cazadores. El sonido de cascos rompió la quietud del atardecer. Un solo jinete viniendo del oeste en lugar del este. Caminando su caballo con cuidado a través de los matorrales. Tomándose su tiempo, sin preocuparse, sin esperar problemas. Solo un hombre regresando a un lugar que pensaba que era seguro. Mila desapareció dentro de la casa sin que se lo dijeran. Ayanna tomó el rifle, revisando la recámara una vez más. Cal se posicionó cerca del corral donde las sombras de los postes de la cerca lo harían más difícil de detectar hasta que fuera demasiado tarde. El jinete apareció sobre una elevación baja, su caballo eligiendo cuidadosamente su camino a través de piedra suelta. Era mayor que Cyrus, tal vez 50, con canas en su barba, bien vestido para el territorio, ropa limpia, buenas botas, el tipo de hombre que manejaba negocios, incluso si esos negocios trataban con sufrimiento humano. Cabalgó hacia el patio y se detuvo, sus ojos tomando el espacio vacío donde deberían haber estado los hombres de Cyrus. La sangre en el polvo, las armas esparcidas. Su expresión no cambió mucho, pero su mano se acercó al rifle enfundado en su silla. Dejaría eso donde está. La voz de Cal vino de las sombras, calmada y clara. Vance se congeló. Sus ojos encontraron a Cal, luego barrieron el patio hasta encontrar a Ayanna. La comprensión llegó lenta, luego de golpe. Eres la mujer Apache, no una pregunta. Dijeron que estabas asegurada. Se equivocaron. El rifle de Ayanna se levantó firme y seguro. Baja del caballo despacio. Vance desmontó lentamente. Sus movimientos cuidadosos y deliberados. A diferencia de Cyrus, no alcanzó su arma. A diferencia de Wade y Porter, no mostró miedo. Simplemente evaluó la situación con la frialdad práctica de un hombre que había sobrevivido leyendo situaciones correctamente. Los otros, su voz era nivelada, de negocios, se han ido. Cal emergió completamente de las sombras, su revólver entrenado en el centro de masa, sangrando, asustados, llevando un mensaje sobre ti, supongo. Los ojos de Vance rastrearon entre Cal y Ayanna, catalogando detalles. Déjame adivinar, el legendario pistolero. El que susurran en los puestos comerciales. Sonrió, pero no había calidez en ello. El ajuste de cuentas. ¿Has oído el nombre? He oído muchos nombres. La mayoría adjuntos a hombres muertos que pensaban que la reputación era armadura. La mano de Vance se mantuvo visible, lejos de su arma. Inteligente, pero sigues respirando, así que tal vez haya verdad en las historias. Ayanna rodeó a su izquierda, manteniendo su rifle apuntado. La niña dentro, Mila, ¿cuántas otras como ella? Algo parpadeó en el rostro de Vance. No culpa, no vergüenza, solo cálculo. Esa es una pregunta complicada. No, no lo es. La voz de Cal se enfrió. ¿Cuántas? Vance estuvo callado por un largo momento, pesando sus opciones. Luego suspiró. El sonido de un hombre decidiendo que la honestidad podría servirle mejor que las mentiras. En este lugar, 4 en los últimos 6 meses, en total en 3 territorios, tal vez 30, tal vez más. Dejé de contar después del primer año. El número colgaba en el aire como veneno. 30 niños, 30 familias destruidas, 30 vidas robadas y vendidas como ganado. El dedo de Ayanna se apretó en el gatillo, pero no disparó. Todavía no. Vas a morir aquí. La declaración de Cal era de hecho.
La única pregunta es cuánto sufres primero. Probablemente la aceptación de Vance era casi filosófica. Pero antes de que aprietes ese gatillo, pregúntate qué pasa con esos 30 niños cuando me haya ido. Pregúntate quién está pagando a la gente que los tiene. ¿Quién está arreglando las transferencias? ¿Quién está manejando los libros? Estás diciendo que eres demasiado valioso para perder. La voz de Ayanna goteaba desprecio. Digo que soy el único que sabe dónde están todos. Vance miró sus ojos firmemente. Puedes ponerme una bala y sentirte justo. O puedes dejarme comprar mi vida con información. Tu elección. La mandíbula de Cal se apretó. Era un juego. Tenía que serlo. Hombres como Vance no renunciaban a sus operaciones así como así. Pero ¿y si decía la verdad? ¿Y si matarlo significaba perder el único hilo que podía llevar a esos otros niños? Habla. La palabra salió dura. Ubicaciones, nombres, todo. No sin garantías. Vance cambió ligeramente su peso. Camino lejos de aquí respirando y te diré todo. Puntos de paso, compradores, rutas, toda la red. ¿Crees que confiaríamos en tu palabra? No, pero confiarás en esto. Vance alcanzó lentamente el bolsillo de su chaleco, moviéndose con cuidado exagerado. Sacó un pequeño diario de cuero gastado en los bordes. Cada transacción, cada ubicación, cada nombre escrito en código, pero uno simple. Denme paso seguro, y les daré la clave. Ayanna miró a Cal. La pregunta pasó entre ellos en silencio. ¿Podían dejarlo ir? ¿Deberían? La respuesta práctica luchaba con la justa. 30 niños, tal vez más. Información que podía desmantelar toda una red, pero al costo de dejar que este hombre caminara libre. Muéstranos el diario. El arma de Cal nunca vaciló. Vance lo lanzó. El libro aterrizó en el polvo entre ellos. Cal lo recogió con una mano, hojeó páginas de escritura apretada y columnas de números. Parecía legítimo, detallado, el tipo de registros que un hombre de negocios cuidadoso mantenía. El código, exigió Ayanna. Después de que esté a salvo lejos, la sonrisa de Vance regresó. No soy tan estúpido como para darles todo mientras aún estoy a alcance de rifle. Desde dentro de la casa del rancho. La voz de Mila cortó la negociación. Pequeña pero feroz. Está mintiendo. La atención de todos se dirigió al umbral donde ella estaba, aferrando la manta alrededor de sus hombros. Su rostro estaba pálido pero determinado. No hay código. El diario es falso. Se lo mostró a otro comprador una vez cuando me escondía en el carro. Son solo números aleatorios y nombres inventados. Lo usa para parecer legítimo. Sus ojos ardían con el tipo de ira que viene de la traición. Está ganando tiempo hasta la oscuridad total. Es cuando llegan el resto de sus hombres. 6 de ellos. Vienen cada semana a recoger. La expresión de Vance se volvió plana. Niña lista. El revólver de Cal ladró una vez. La bala tomó a Vance en el pecho, perforando su corazón. Cayó sin un sonido. El diario falso cayendo de sus dedos muertos. El eco del disparo rodó por el desierto y se desvaneció en silencio. Mila no se inmutó. Había visto peor. Gracias. Pero Cal no había terminado. 6 hombres. ¿Cuándo? Después del atardecer, tal vez una hora, miró al cielo oscureciéndose. Tal vez menos. La luz fallaba rápido ahora, pintando el desierto en tonos de púrpura y azul profundo. En otra hora, sería oscuridad total. Bueno para esconderse, malo para defenderse. Bien. La mente de Cal trabajaba la situación táctica con eficiencia practicada. 6 hombres, armamento desconocido, probablemente experimentados mantenidos en nómina. Definitivamente despiadados. Si habían sido parte de esta operación, nos vamos. La voz de Ayanna era firme. 3 caballos, cabalgamos duro y ponemos distancia entre nosotros y ellos. Nos rastrearán.
Cal ya se movía, arrastrando el cuerpo de Vance hacia la casa del rancho, y estaremos expuestos en terreno abierto aquí. Tenemos cobertura, estructura, ventajas. También tenemos una niña. Eso lo detuvo. Ella tenía razón. Pelear era una cosa cuando eran solo ellos dos. Añadir a Mila cambiaba completamente la matemática. Ella no podía disparar, no podía pelear, necesitaría protección, lo que significaba dividir su atención cuando más la necesitaban enfocada. Mila habló, su voz firme a pesar de todo. ¿Puedo ayudar? Sé cómo entran. Los he observado antes. Cal la estudió. 12 años, traumatizada, exhausta, pero había acero en su espina que no había sido golpeado aún. Dime, siempre envían 2 adelante como exploradores. Los otros 4 esperan atrás hasta que reciben la señal. Usualmente una linterna en la ventana. Si no la ven o si ven problemas, los 6 entran juntos. Bien. La mente de Cal ya adaptaba el plan. Ayanna, toma a Mila y 3 caballos. Cabalguen al norte. No paren hasta llegar a ese asentamiento misionero. No. El rechazo de Ayanna fue inmediato. Peleamos juntos o huimos juntos. Así funciona. 6 contra 1 son malas probabilidades. Igual que 6 contra 2. Al menos con 2, podríamos sobrevivir. Se acercó más, su voz bajando. No puedes enviarme lejos para mantenerme a salvo. Eso no es lo que hacemos. Habían tenido este argumento antes. Circunstancias diferentes. El mismo desacuerdo central. Cal creía en protegerla. Ayanna creía en pararse a su lado. Ninguno estaba equivocado. Ninguno cedería. Entonces hacemos de este lugar una trampa. La decisión de Cal estaba tomada. Mila, vas al sótano de raíces. Siempre hay un sótano de raíces en estos ranchos. ¿Dónde está? Detrás de la casa oculto bajo tablas. Señaló, pero hay serpientes ahí abajo. Mejor que balas. Miró a Ayanna. Dejamos que los exploradores entren. Los tomamos en silencio. Eso deja 4. Nos posicionamos en fuego cruzado. Usamos la oscuridad contra ellos. Ayanna asintió. La línea de la cerca para mí. La esquina de la casa para ti. Mila en el sótano. No importa lo que oiga. Tenían tal vez 30 minutos. Cal lo pasó preparando. Movió el cuerpo de Vance dentro de la casa del rancho, posicionado cerca de la ventana donde la sombra podría hacerlo parecer a alguien vigilando. Reunió todas las armas del patio, revisó su conteo de munición de nuevo. 3 rondas en su revólver. El rifle que había tomado tenía tal vez 6, no suficiente para una pelea prolongada. Tendría que hacer que cada disparo contara. Ayanna encontró el sótano de raíces y acomodó a Mila abajo, cubriendo la entrada con tablas y maleza. La niña no lloró, no protestó, solo hizo una pregunta antes de descender a la oscuridad. ¿Volverán por mí? Sí. La promesa de Ayanna era de hierro. No importa que pase arriba, alguien volverá por ti. La niña desapareció abajo y cubrieron su escondite. Ahora eran solo ellos dos y la oscuridad que venía. Cal tomó su posición en la esquina de la casa. Ayanna se movió a la línea de la cerca, fundiéndose en la sombra como si hubiera nacido para ello, y esperaron. La noche del desierto trajo frío. No el frío mortal del invierno. Solo la caída aguda que venía cuando el sol desaparecía. Las estrellas emergieron arriba, incontables e indiferentes. En algún lugar en la oscuridad, un coyote llamó. Otro respondió. Sonidos naturales. El tipo que cubriría la aproximación de hombres cuidadosos hasta que estuvieran cerca. La respiración de Cal se ralentizó. Se estabilizó. Esta era la parte que había hecho 100 veces antes. La espera, la vigilancia, el momento antes de la violencia cuando todo aún era posible. Cuando aún podía alejarse, dejar la pelea a alguien más. Elegir un camino diferente. Pero nunca lo hacía.
Y esta noche no sería diferente. El primer sonido vino del este. Cascos en piedra, moviéndose lento. Dos jinetes, tal como Mila dijo. Se detuvieron al borde del patio, visibles como formas contra el cielo ligeramente más claro. Uno desmontó, comenzó a caminar adelante a pie, su rifle listo. El explorador pasó el corral, pasó el pozo, dirigiéndose directo a la casa del rancho, buscando la señal de linterna, buscando avance, buscando confirmación de que todo era normal y rentable y continuaba como planeado. Estaba a 10 pies de la posición de Cal cuando el rifle de Ayana crujió desde la línea de la cerca. El segundo explorador, aún montado, se sacudió hacia atrás y cayó de su caballo con un sonido como un saco de grano golpeando la tierra. El primer explorador giró hacia el sonido, levantando su arma. Cal salió de las sombras y lo terminó con un solo disparo en la cabeza. Luego la noche estalló con disparos mientras los otros 4 jinetes cargaban y la verdadera pelea. Los 4 jinetes entraron rápido y temerarios, su juicio nublado por la rabia al encontrar a sus exploradores muertos. Exactamente el error que Cal había contado. Hombres que cargaban ciegos hacían blancos fáciles. El rifle de Ayana habló 2 veces desde la línea de la cerca. El primer jinete cayó, agarrando su pecho. El segundo se sacudió hacia un lado, pero se mantuvo montado, girando su caballo hacia su posición. Cal disparó desde la esquina de la casa, derribándolo antes de que pudiera devolver el fuego. 2 restantes. Habían aprendido ahora, se separaron. Uno saltó de su silla y rodó detrás del pozo. El otro llegó a la cerca del corral usando los postes para cobertura. Posicionamiento inteligente. Esto no sería rápido. Cal contó sus rondas restantes. 1 en el revólver, 4 en el rifle contra 2. Hombres detrás de cobertura decente en la oscuridad. Captó la mirada de Ayana a través del patio. Ella asintió una vez. Habían bailado este baile antes. Ella disparó deliberadamente al corral, no intentando acertar, pero forzando al hombre a quedarse pinned. Cal usó la distracción para moverse, deslizándose a lo largo de la pared de la casa del rancho hacia un mejor ángulo en el pozo. El hombre detrás de él se asomó, buscando objetivos. El rifle de Cal crujió. El hombre cayó hacia atrás y no se movió. El último se quebró. El pánico superó el entrenamiento. Irrumpió del corral, disparando salvajemente mientras corría hacia su caballo. 3 disparos que no acertaron nada más que aire y madera. Ayana lo rastreó calmadamente, liderando su movimiento, y apretó el gatillo. Hizo 5 pasos más antes de colapsar. El silencio regresó al patio del rancho, roto solo por el nervioso pisoteo de caballos sin jinete y el zumbido en sus oídos por los disparos. Cal se movió entre los cuerpos, revisando cada uno, todos muertos. No sintió nada. Ni satisfacción, ni culpa, solo la certeza hueca de que esto pasaría de nuevo en algún otro lugar con diferentes hombres y diferentes víctimas, a menos que algo fundamental cambiara. Pero esta noche, terminó aquí. Ayana descubrió el sótano de raíces. Mila emergió lentamente, su rostro pálido pero compuesto. Miró los cuerpos sin inmutarse, luego a Cal y Ayana con algo como gratitud mezclada con comprensión. Sabía lo que habían hecho, por qué lo habían hecho, y lo que costaba hacerlo. ¿Vienen más? Su voz era firme. No. Cal recargó su revólver de munición tomada de los muertos. Estos eran todos. Trabajaron rápido, reunieron los caballos que no habían huido, cargaron suministros. Luego Cal tomó una linterna de la casa del rancho, la encendió, y la arrojó por la puerta. La madera seca prendió rápido. Las llamas se extendieron por el interior, consumiendo el edificio y todo lo que representaba. Mila observó quemarse con feroz satisfacción. Bien. Cabalgaron al norte a través de la oscuridad. Mila entre ellos en su propio caballo. El asentamiento misionero estaba a 3 días, pero llegarían. Detrás de ellos, luz naranja pintaba el cielo mientras el rancho colapsaba en cenizas y brasas. Para la mañana, nada quedaría más que tierra quemada y huesos dispersos blanqueándose al sol.
Ayana cabalgó cerca de Cal, sus caballos al mismo paso. ¿Qué pasa cuando lleguemos a la misión? Nos aseguramos de que esté a salvo. Luego seguimos moviéndonos ¿a dónde? Donde sea que lleve el próximo rastro. Miró atrás a Mila, que cabalgaba con la espina recta a pesar del agotamiento. Siempre hay otro rastro. Ayana asintió. No era la respuesta que quería, pero era la única que tenían. Eran cazadores, rastreadores, los que venían cuando nadie más lo haría. No era una vida que prometía paz o felicidad. Pero era la vida que habían elegido después de que la pérdida les quitara opciones más suaves. Las estrellas giraban arriba mientras cabalgaban. 3 figuras moviéndose a través de la oscuridad hacia algo que se acercaba al amanecer. Detrás de ellos, el fuego murió en brasas. Adelante, en algún lugar en el vasto territorio. Otros niños esperaban en otras prisiones. Otras familias lloraban. Otros hombres como Cyrus y Van se operaban en las sombras. Pero esta noche, una niña cabalgaba libre. Una red yacía rota. Un mensaje había sido enviado a aquellos que comerciaban con sufrimiento humano. Algunas mujeres no se tocan, algunos hombres no se provocan, y algunos errores solo se cometen una vez. Si disfrutaste la historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otro cuento de la frontera, donde la justicia se encuentra con la consecuencia y las leyendas se ganan en sangre y polvo. No olvides suscribirte a Wild Was Love Bab y considera un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote historias como estas.